Entré a un lugar maldito en la dark web y nunca volví a despertar. Esta es una historia aterradora contada en un foro oculto de la dark web. Un relato de un usuario que activó su tercer ojo y descubrió que la oscuridad lo acechaba más allá de la realidad. Hay un sitio cerca de la playa que siempre me ha causado incomodidad. Durante el día, las casas vacías que rodean las 10 cuadras más cercanas al mar parecen abandonadas y sin vida. Las fachadas desvencijadas, las ventanas rotas y el sonido del viento cruzando los pasillos vacíos me hacen sentir que el lugar está completamente muerto, pero es de noche cuando las cosas realmente cambian. De noche, esas mismas cuadras se transforman en algo más oscuro, más peligroso. No suelo ir por ahí después del anochecer, pero cuando lo hago, siempre hay algo en el aire, algo que no puedo explicar, una sensación que te abraza el pecho y no te suelta. Es como si el ambiente mismo estuviera impregnado de tristeza y desesperación, como si las casas mismas estuvieran llorando, atrapadas en su propia oscuridad. Salir de ese lugar es siempre más difícil de lo que parece, el camino se extiende interminablemente, y las sombras parecen seguirte, como si quisieran retenerte. Esa sensación de que hay algo corriendo hacia ti, de que hay ojos en cada esquina, hace que mi cuerpo se tense. Pero lo peor es el sonido de risas lejanas, como si hubiera pequeños seres invisibles, tal vez duendes, jugando en la penumbra. Sus risas tienen un eco escalofriante, rebotando en las paredes de las casas abandonadas. Es en ese momento cuando siento que no estoy solo. Una noche, decidí volver a ese sitio. No sé por qué lo hice. Tal vez era la curiosidad o simplemente la necesidad de enfrentar ese miedo irracional que sentía cada vez que lo mencionaba. Las calles estaban tan desiertas como siempre. Mi piel se erizó al sentir una brisa helada rozar mi cara. Había algo diferente en esa noche, algo más oscuro de lo habitual, algo que me hizo sentir que esta vez no iba a ser como las demás. Mientras caminaba, sentí una opresión en el pecho. Al mirar hacia las casas vacías, vi sombras que parecían moverse dentro de ellas, aunque no había ninguna fuente de luz. No sabía si era mi mente jugando conmigo o si algo real estaba acechando, pero lo que más me aterraba era la sensación de que no estaba solo. Escuché pasos, primero lejos, luego cada vez más cerca, como si alguien estuviera corriendo hacia mí. Me giré, pero no vi nada. El sonido se hacía más fuerte, más intenso, hasta que de repente cesó. Todo quedó en silencio, excepto por las risas lejanas de esos pequeños seres. Era como si estuvieran burlándose de mí desde la oscuridad. Antes de que estas experiencias aterradoras comenzaran a sucederme, todo cambió a partir de un descubrimiento oscuro. Unas semanas antes de esa noche, había encontrado un post extraño en la dark web. El sitio, oculto entre las capas más profundas de la web, prometía enseñar cómo reactivar el tercer ojo, una técnica para abrir una puerta a percepciones más allá del entendimiento humano. La curiosidad me ganó, como tantas veces en mis momentos de aburrimiento o desesperación. Comencé a leer sobre rituales, técnicas de meditación y métodos antiguos que te permitían conectarte con el otro lado. Lo tomé a la ligera al principio, como una broma macabra de la dark web, pero cuanto más leía, más inquieto me sentía. Algo dentro de mí me decía que no debía seguir, que estaba jugando con cosas que no comprendía, pero mi mente no pudo resistirse. Decidí probar algunas de las técnicas de visualización que describían, y fue ahí cuando todo comenzó a cambiar. De la noche a la mañana, sentí una sensibilidad creciente hacia la oscuridad. Era como si pudiera ver más allá de la simple negrura de la noche. Las sombras parecían moverse de manera extraña, el aire se volvía pesado a mi alrededor y sentía como algo invisible se acercaba a mí, como si fuera observado desde todos los ángulos. Mis sueños también comenzaron a volverse más oscuros y confusos. Sentía que mi mente estaba empezando a abrirse a algo que no debería haber despertado. Fue después de ese descubrimiento que el sitio cerca de la playa comenzó a atormentarme de manera más profunda. Ahora, cada vez que me acercaba, sentía que esas sombras ya no solo me acechaban, sino que me conocían. Esa misma noche, después de regresar a casa, ocurrió algo que jamás olvidaré. Me acosté con una sensación inquietante, como si algo de ese lugar hubiera decidido seguirme. Mientras intentaba dormir, sentí mi cuerpo inmovilizado. No podía moverme, no podía gritar.
Estaba completamente atrapado en lo que parecía una parálisis del sueño. Una presencia oscura estaba en la habitación conmigo. No la veía, pero la sentía en el aire, en mi piel. Era una fuerza maligna, susurrándome cosas incomprensibles. Decidí enfrentar el miedo y dejar de luchar. Me forcé a soltarme de esa presión, y de pronto mi cuerpo pareció flotar fuera de sí mismo. Lo había hecho, un viaje astral. Pero lo peor fue el destino al que llegué. Frente a mí estaban de nuevo las casas vacías, el sitio maldito cerca de la playa. Esta vez no había forma de huir. Mientras deambulaba por esas calles vacías en mi forma astral, me di cuenta de algo aterrador, sentía que algo estaba drenando mi energía. Cada paso que daba me debilitaba más y más. Era como si la luz que rodeaba mi ser, mi propia energía vital, estuviera siendo absorbida por el ambiente. El lugar mismo parecía alimentarse de mi existencia, consumiendo lentamente mi luz interior. Esas pequeñas criaturas que antes parecían inofensivas ahora eran más visibles. Duendes oscuros, con ojos brillantes y sonrisas malévolas, se reían mientras corrían a mi alrededor, como si estuvieran jugando con mi miedo. Podía sentir cómo robaban fragmentos de mi energía, apagando poco a poco la luz a mi alrededor. Sentía como mi cuerpo, aún en la cama, comenzaba a desconectarse, a debilitarse. Me di cuenta de que no solo estaba atrapado en este lugar, sino que estaba siendo devorado, absorbido por las sombras, por esos seres que se alimentaban de la luz, de mi luz. Y ahora lo entendía. Abrir mi tercer ojo me había hecho vulnerable, me había permitido ver el otro lado, pero también había permitido que ellos me vieran a mí. Era como si hubieran esperado todo este tiempo para alimentarse de alguien que se había atrevido a entrar en su dominio. Intenté huir, pero salir de ese lugar era imposible. Cuanto más intentaba escapar, más atrapado me sentía. El ambiente se volvía cada vez más pesado, y esas criaturas, más cercanas. El aire estaba lleno de risas agudas y susurros distorsionados. Las sombras se hacían más densas, los pasos que escuchaba eran más fuertes. La energía que me quedaba no era suficiente para salir de allí. Intentaba despertar, pero cada vez que lo hacía, volvía al mismo lugar, atrapado en un ciclo interminable. Las casas parecían cerrarse sobre mí, y los seres oscuros comenzaron a acercarse más y más, alimentándose de mi energía con cada intento fallido de escapar. Sabía que no podría resistir mucho más. Entonces, ocurrió lo impensable. Sentí una explosión de oscuridad a mi alrededor. El lugar, las casas, los seres, todo comenzó a consumir mi realidad. La dimensión misma colapsó, como si el sitio estuviera devorando todo lo que conocía. Mi energía vital se agotó por completo, y con ello, el sitio se tragó mi ser, mi realidad. De repente, desperté, pero algo estaba mal. El lugar donde desperté no era mi habitación, no era mi mundo. Era otro, una dimensión diferente, donde todo era más oscuro, más retorcido. Las casas seguían allí, pero el aire estaba aún más pesado, y las sombras más densas. Era como si esos seres hubieran consumido mi realidad original y me hubieran dejado atrapado en una nueva, donde no había salida, donde el ciclo nunca terminaría. Ahora, cada vez que cierro los ojos, sé que no puedo escapar. Mi realidad fue devorada, y estoy condenado a vagar por este lugar, donde las sombras se alimentan de la luz de mi alma. Un mensaje de una dimensión a otra dimensión de esa persona que se marchó. Despertar el tercer ojo es una experiencia que muchos buscan con curiosidad, anhelando una visión más allá de lo que percibimos en el mundo físico. Se habla de sabiduría, de una conciencia expandida, de ver lo que otros no pueden. Sin embargo, lo que no se menciona lo suficiente es el riesgo que conlleva abrir esa puerta cuando no estás preparado para lo que se encuentra al otro lado. El tercer ojo no solo revela luz, también expone la oscuridad más profunda. Esa oscuridad no es solo externa, en forma de sombras o entidades, sino también interna, nacida de tus propios miedos, inseguridades y dudas. Cuando decides abrir esa puerta sin tener una base sólida de protección, puedes invitar a fuerzas que no comprendes, y que no están allí para guiarte, sino para consumir lo que más temes perder, tu energía, tu luz. La sensibilidad que adquieres con el tercer ojo no es selectiva.
Percibirás tanto el bien como el mal, lo conocido y lo desconocido. Y si no estás listo, lo desconocido puede volverse abrumador. Es como mirar directamente a la oscuridad y descubrir que ella también te está observando, esperando a que te acerques más para devorarte. En el equilibrio entre la luz y la oscuridad, despertar el tercer ojo es un acto de responsabilidad, no de curiosidad. Porque si no tienes control sobre lo que percibes, te arriesgas a que sea la oscuridad la que te controle a ti.